Erin Aldrich sacó con cuidado el documento amarillento de su sobreprotector, utilizando unos finos guantes de algodón. Un mechón de pelo castaño se desprendió de un moño descuidado y le cayó sobre la cara. Se lo colocó detrás de la oreja en un movimiento aprendido tras años de manipulación de frágiles documentos históricos. La carta estaba fechada en 1875, un raro ejemplo de correspondencia comercial entre los primeros industriales de Pawtucket que acababa de entrar en los archivos. Erin levantó una lupa y estudió la tinta descolorida. Las motas de polvo flotaban en el aire, iluminadas por los rayos del sol matutino que entraban por las altas ventanas del departamento de archivos. Señorita Aldrich, la llamó en voz baja Bethany Pickering, una becaria de la universidad local. El señor Coleridge pregunta si los papeles están listos para la exposición del mes que viene. Erin levantó la vista, volviendo mentalmente del siglo XIX al presente. «Dile que tendré la catalogación lista para el fin de semana», respondió, devolviendo con cuidado el documento al sobre resistente al ácido. Bethany asintió y desapareció detrás de la estantería. Erin miró el reloj. Las 6:30. Wade se enfadaría si volvía a llegar tarde. Se apresuró a terminar sus notas y se quitó la bata de laboratorio. La biblioteca municipal de Pawtucket, donde se encontraba el departamento de archivos, ya estaba vacía cuando Erin salió. El viento de noviembre la heló hasta los huesos y se apretó más el abrigo mientras se dirigía a la parada del autobús. Podría comprarse un coche, de hecho, una flota de coches, pero eso iría en contra de la imagen que se había forjado en los últimos 5 años. El autobús llegó con 7 minutos de retraso. Erin se sentó en el asiento vacío y apoyó la frente en el frío cristal, mirando pasar las calles de Pawtucket, una pequeña pero autosuficiente ciudad de Nueva Inglaterra. Le encantaba esta vida, sencilla, tranquila, construida a su manera. El piso la recibió con olor a ajo asado y el sonido del canal de noticias. Wade Gallagher, su marido desde hacía 3 años, estaba junto a los fogones, removiendo algo en una sartén. Llevaba el pelo oscuro perfectamente peinado, a pesar del final de la jornada laboral, y las mangas de la camisa remangadas hasta los codos. «Creía que hoy llegarías pronto», dijo en lugar de saludar, mirando brevemente el reloj de pared. «Lo siento», contestó Erin automáticamente, quitándose el abrigo. Llegaron los nuevos papeles de Whitman y perdí la noción del tiempo. Wade suspiró pero no dijo nada, solo apretó con más fuerza la espátula contra la carne en la sartén. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó Erin acercándose para darle un beso en la mejilla. «Una gran presentación ante el equipo directivo. Creo que causé buena impresión». Wade se permitió una pequeña sonrisa. «Aunque Carlson, de desarrollo, intentó robarme las ideas. Típico programador de segunda que no ve más allá de sus narices». Erin asintió, ignorando habitualmente sus comentarios despectivos sobre sus colegas. Wade siempre se había considerado más listo que los demás, un rasgo que no había hecho más que afianzarse con los años. «Seguro que apreciaban tu trabajo», dijo ella, sacando los platos de la cena. En la mesa, Wade hablaba de su nuevo proyecto en TechnoSynergy, una empresa especializada en el análisis de Big Data. Erin escuchó, asintiendo en todos los lugares adecuados, aunque sus pensamientos se quedaron en parte con los correos electrónicos del industrial que había estudiado durante el día. Y fue entonces cuando le dije que su metodología de análisis estaba obsoleta desde la década pasada. Sonrió Wade cortando un trozo perfecto de filete. Deberías haber visto la expresión de su cara. Quizá debería haberlo dicho con más suavidad, sugirió Erin con cautela. Wade la miró sorprendido. ¿Por qué? ¿Para complacer a la mediocridad? Sacudió la cabeza. Ese es tu problema, Erin. Eres demasiado blanda. Por eso te sientas en tus polvorientos archivos por una miseria cuando podrías estar progresando en tu carrera. Erin dejó lentamente el tenedor. Me encanta mi trabajo, Wade. No todo se mide por el sueldo. Es tu baja autoestima la que habla, le cortó.
Podría ser la jefa de un departamento o incluso la directora de un museo, pero en vez de eso, prefieres ocuparte de papeleo que nadie necesita. Ella respiró hondo y contó hasta 5 antes de contestar. A lo largo de los años de matrimonio, había aprendido a no responder a sus insidias. Son documentos históricos importantes. Cuentan la historia de nuestra ciudad, de nuestro país. Historia, resopló Wade. ¿De qué sirve? Vivimos en un mundo que valora el progreso, la innovación, el avance, no escarbar en el pasado. Erin se calló, dándose cuenta de la inutilidad de la discusión. Al principio de su relación, 5 años atrás, Wade parecía diferente, ambicioso pero entusiasta, motivado pero con sentido del humor. Se conocieron en un acto benéfico en una galería local. Erin acababa de mudarse a Pawtucket por aquel entonces, deseosa de empezar una nueva vida lejos de su famoso apellido. Recuerda a Wade acercándose a ella con una copa de champán y admirando sus comentarios sobre la exposición. Parecía un soplo de aire fresco después de los hombres que había conocido antes, los que solo la veían como un apellido y una fortuna familiar. Los primeros meses habían estado llenos de conversaciones fascinantes y decisiones espontáneas. Wade la impresionó por su agudeza mental y su energía. En aquel momento estaba empezando su carrera como analista de datos y ardía en entusiasmo. Erin se abstuvo deliberadamente de hablar de su formación, presentándose simplemente como una archivera recién licenciada. Qué alivio cuando él no reconoció su apellido, no la relacionó con el conglomerado Aldrich, una de las familias más ricas de Nueva Inglaterra. Su romance se desarrolló rápidamente y 8 meses después se casaron. Erin decidió conservar su apellido de soltera, aparentemente por convicción feminista, pero en realidad para no llamar la atención sobre su ascendencia. La boda fue modesta, con un mínimo de invitados. Los padres de Erin ya no estaban, y el único pariente lejano que conocía su nueva vida, el tío Hugo, respetó su decisión y la mantuvo en secreto. ¿Me estás escuchando? La voz de Wade la devolvió a la realidad. Lo siento, estaba pensando, intentó sonreír Erin. ¿En qué estabas pensando? Que Jenkins podría jubilarse el próximo trimestre, dijo Wade con impaciencia en la voz. Eso significa que hay una vacante para jefe de análisis, y yo soy la principal candidata para el puesto. Eso es maravilloso, replicó Erin con sinceridad. Te lo mereces. Wade sonrió con suficiencia. Claro que me lo merezco. Soy la persona más eficiente del departamento. Dio un sorbo a su copa de vino. Con el nuevo sueldo, podríamos pensar en comprar una casa. Este piso ya no me basta. Erin asintió, sabiendo que Wade soñaba desde hacía tiempo con una casa grande en un barrio de lujo. A veces pensaba que su obsesión por el estatus se había vuelto demasiado obsesiva, pero se recordaba a sí misma que no era más que su forma de demostrar su valía al mundo. ¿Crees que conseguirás el puesto?, preguntó, retirando los platos vacíos. No lo dudo, respondió Wade con seguridad. A menos que... frunció el ceño. Hay rumores de una posible absorción de nuestra empresa. Nadie conoce los detalles, pero si ocurre, podrían barajarse todas las cartas. Erin se quedó paralizada durante una fracción de segundo, pero se recompuso rápidamente. Sabía mucho más de esos planes de lo que podía decir. Estoy segura de que todo saldrá bien, dijo, abriendo el grifo para ocultar su repentina excitación. Eres la mejor de tu departamento, y eso lo agradecería cualquier empresa. Wade asintió, dando por buenas sus palabras. Por cierto, se me olvidaba preguntar, añadió, cambiando de tema. ¿Cuánto has cobrado este trimestre? Debe de ser más que la última vez, teniendo en cuenta tu antigüedad. Erin sintió una familiar punzada de irritación. Wade siempre estaba comparando sus sueldos, aunque sabía que los ingresos de ella como archivera en la biblioteca municipal eran varias veces inferiores a los de él. Un poco más, dijo ella con evasivas. Pero ya sabes que el presupuesto de las instituciones culturales deja mucho que desear. Wade negó con la cabeza.
No sé por qué no buscas algo mejor. Con tu formación... Me encanta mi trabajo, repitió Erin con firmeza, interrumpiéndole. Y no volvamos otra vez a esta conversación. Él se encogió de hombros, pero su mirada expresaba una mezcla de incomprensión y ligera superioridad que aparecía cada vez más a menudo cuando la miraba. Más tarde aquella noche, cuando Wade ya dormía, Erin se sentó en el salón con el portátil sobre el regazo. La pantalla estaba abierta en la cuenta de correo electrónico cifrado que utilizaba para comunicarse con los gestores de activos de la familia. Un correo electrónico de Vincent Brooks, consejero general de Aldrich Corporation, confirmaba lo que Wade había dicho en la cena. El proceso de adquisición de TechnoSynergy estaba muy avanzado, aunque la información aún no se había hecho pública. Erin suspiró en silencio y cerró el portátil. Antes había creído ingenuamente que podía separar por completo su vida personal de la empresa familiar. Al renunciar a su papel público en la dirección de la empresa, había esperado construir una relación basada en sentimientos genuinos y no en el dinero y el estatus. Pero lo cierto es que seguía teniendo una participación mayoritaria y recibía informes trimestrales. Y ahora el destino de la empresa de su marido estaba en manos del negocio que ella dirigía en secreto. Miró al dormido Wade, cuyos rasgos se habían suavizado mientras dormía, haciéndole parecer el joven del que se había enamorado. ¿Qué diría si se enterara de que su mujer no era solo una humilde archivera, sino la heredera de la multimillonaria fortuna Aldrich, cuya familia había fundado la mitad de las industrias de Nueva Inglaterra? Erin recordó las palabras que le dijo su abuela antes de morir. El poder pone a prueba a la gente, el dinero aún más, pero la prueba más dura es el poder y el dinero juntos. En aquel momento no les había prestado mucha atención. Ahora, mirando a su marido que cambiaba poco a poco, cada vez más obsesionado con el estatus y el éxito, empezaba a darse cuenta de la profundidad de esa sabiduría. Pero aún no era demasiado tarde. Wade conseguiría un ascenso, se mudarían a una casa nueva y tal vez sus ambiciones se verían por fin satisfechas. Y si no, Erin no quería pensar en eso. Apagó la luz y se tumbó junto a su marido, intentando no notar cómo se iba quedando dormido, como si incluso inconscientemente percibiera la creciente distancia que los separaba. El vestíbulo de TechnoSynergy se llenó de aplausos cuando el director general, Richard Devlin, terminó de anunciar los nuevos nombramientos. Wade Gallagher estaba de pie en un pequeño podio, radiante de orgullo. Su traje impecablemente planchado y su corbata perfectamente anudada subrayaban la importancia del momento. Erin observó a su marido desde las últimas filas, aplaudiendo junto a los demás. En la ceremonia anual de entrega de premios a los empleados no solían participar familiares, pero Wade había insistido en que se tomara el día libre y asistiera. Me complace especialmente anunciar el nombramiento de Wade Gallagher como jefe de análisis. Se oyó la voz de Devlin por los altavoces. Wade ha demostrado una excepcional capacidad de análisis y liderazgo durante sus 3 años en la empresa. Estoy seguro de que el departamento alcanzará nuevas cotas bajo su liderazgo. Wade se acercó al micrófono y aceptó un premio de cristal de manos del director general. Gracias por su confianza. Su voz sonaba segura, casi petulante. Siempre he buscado la excelencia y exigiré lo mismo a mi equipo. Estamos en la cúspide de una nueva era de los datos, y TechnoSynergy, bajo mi dirección, será líder en este campo. Erin notó cómo algunos de los colegas de Wade alzaban la vista al oír la frase «bajo mi liderazgo». Su marido nunca se había caracterizado por su modestia, pero últimamente su confianza en sí mismo rozaba la arrogancia. Tras la ceremonia, se organizó un buffet. Wade iba de un grupo de colegas a otro, aceptando felicitaciones, mientras Erin permanecía contra la pared con un vaso de ponche sin alcohol, observándole. Una mujer de mediana edad vestida con un estricto traje se le acercó. «¿Usted debe de ser la señora Gallagher?», preguntó con una sonrisa amable. «Señorita Aldrich, en realidad».
He conservado mi apellido, corrigió Erin automáticamente, estrechándole la mano extendida. ¿Y usted es? Dorothy Klein, Recursos Humanos. La mujer señaló a Wade con la cabeza. Su marido causó sensación con su presentación de la semana pasada. No todo el mundo se atreve a criticar tan abiertamente la metodología del propio Devlin. Erin sonrió débilmente. Wade siempre defiende aquello en lo que cree. Esa es la cualidad de un buen líder, convino Dorothy, pero Erin pudo detectar una nota de duda en su voz. Aunque a veces también estaría bien un poco de diplomacia. Wade se acercó a ellas y rodeó la cintura de Erin con el brazo en un gesto posesivo. ¿De qué estáis hablando?, preguntó con una sonrisa de suficiencia. Estaba felicitando a tu mujer por tu ascenso, contestó Dorothy. Debe de estar muy orgullosa de ti. Bueno, ella también tiene su propia carrerita, dijo Wade con condescendencia. Archivista en la biblioteca municipal. Erin sintió que sus mejillas se sonrojaban de humillación. Archivista, corrigió en voz baja. Trabajo con documentos históricos. Suena fascinante, dijo Dorothy con sinceridad. Mi sobrina es licenciada en Historia del Arte y le encanta trabajar con objetos del pasado. Está muy bien como pasatiempo, intervino Wade, sin darse cuenta de la tensión de Erin, pero el futuro es la tecnología y el análisis de datos. Ahí es donde están el dinero y la influencia de verdad. Dorothy sonrió amablemente y, disculpándose, se retiró hacia los demás invitados. Erin se soltó del abrazo de su marido. «Has sido un maleducado», dijo en voz baja. Solo exponía los hechos, se encogió de hombros Wade. «Vamos, quiero presentarte al director financiero». Aquella noche llegaron tarde a casa. Wade estaba entusiasmado y lleno de planes. «Voy a empezar con una reorganización completa del departamento», dijo quitándose la corbata. «Tenemos que deshacernos del lastre. Este Carlson, por ejemplo, lleva 5 años con el piloto automático puesto, y Susan pasa demasiado tiempo haciendo comprobaciones de antecedentes innecesarias. Quizá deberíamos conocer mejor al equipo primero», sugirió Erin con cautela, quitándose los zapatos que le habían hecho doler los pies toda la noche. ¿Darles la oportunidad de demostrar su valía bajo la nueva dirección? Wade la miró con leve irritación. «Llevo 3 años observándolos. Sé quién vale qué». Sacó un whisky de la barra y lo sirvió en un vaso. «Por cierto, con el nuevo sueldo podemos empezar a buscar casa. Estoy pensando en el barrio de East Hill». Erin se quedó helada. East Hill era el barrio más caro de Pawtucket, donde se encontraban las mansiones de la élite local. «¿Seguro que podemos permitírnoslo? Incluso con tu ascenso». «Claro que tendremos que pedir una hipoteca», dijo Wade, «pero merecerá la pena. Imagínate cómo sería mi nuevo estatus si me quedara en este piso de alquiler». «¿Importa lo que piensen los demás?», preguntó Erin. «¿No sería mejor elegir algo más acorde con nuestras capacidades reales?». Wade sonrió, tomando un sorbo de whisky. «Esa es la mentalidad de un pobre, Erin. La gente de éxito invierte en su imagen. Si quieres pasarte la vida rebuscando en papeles polvorientos en busca de centavos, es tu elección, pero yo me merezco algo mejor». Erin permaneció en silencio, sintiendo el abismo que crecía entre ellos. Podía revelar la verdad ahora mismo, que tenía más dinero del que él ganaría en toda su vida, que era propietaria de la mansión de East Hill que había heredado de su abuela y que ahora estaba vacía a la espera de una reforma. Pero ella sabía que eso destruiría su orgullo, o quizá peor, le convertiría en lo que despreciaba ser, el marido de una mujer rica. La mañana siguiente comenzó para Erin con una llamada telefónica cuando Wade ya se había ido a trabajar. En la pantalla apareció el nombre de Vincent Brooks, consejero general de la corporación Aldrich. «Buenos días, señora Aldrich». Su voz sonaba formal, como siempre. «Espero no distraerla de un asunto importante». «En absoluto, Vincent», respondió Erin sirviéndose una taza de café. «¿Qué noticias hay?».
El consejo está esperando tu decisión sobre el acuerdo con Techno Synergy. Las negociaciones iniciales han tenido éxito, pero los pasos siguientes requieren tu aprobación como accionista mayoritario. Erin se pellizcó el puente de la nariz con los dedos. Los detalles son los mismos. ¿Una adquisición total seguida de la integración del personal? Sí, con algunos ajustes. Proponemos retener a los empleados clave, la mayoría del departamento de análisis, con un aumento salarial del 20% para evitar la fuga de cerebros. El resto hizo una pausa. Habrá que recortar. Me gustaría ver una lista completa de los empleados que van a ser retenidos, dijo Erin, y reprogramar la reunión del consejo para la semana que viene. Necesito tiempo para pensarlo. Tras la llamada, abrió su portátil e inició sesión en el sistema de red corporativa segura de Aldrich. El acuerdo con Techno Synergy era de importancia estratégica. La pequeña pero dinámica empresa tenía innovaciones en análisis de datos que podían mejorar mucho la cartera tecnológica de la corporación. Erin estaba revisando documentos cuando se topó con un informe de análisis sobre la estructura de la empresa. El departamento que dirigía Wade se consideraba prometedor, pero necesita una reorganización. Los comentarios del consultor se referían a personal hinchado y asignación ineficiente de recursos. Erin suspiró y se recostó en la silla. ¡Qué ironía! Wade acababa de ser ascendido y estaba haciendo planes para reorganizar el departamento sin darse cuenta de que toda la empresa podría estar pronto bajo una nueva dirección. Aquella tarde visitó el despacho de Vincent Brooks en el centro de la ciudad, un edificio de cristal esmerilado que no dejaba entrever que fuera el departamento jurídico de una de las mayores empresas de la región. «Quiero poner una condición al trato», dijo Erin, sentándose en el sillón de cuero frente a Vincent. «Nadie en Techno Synergy puede saber de mi participación, y menos Wade Gallagher». Vincent se ajustó las gafas de montura fina. ¿Puedo preguntarle el motivo de esta confidencialidad, señorita Aldrich? Normalmente en un trato como este. Es personal, Vincent, respondió Erin con firmeza. Asegúrate de que mi nombre no aparezca en ninguna parte. Utiliza un fondo fiduciario o un holding como tapadera. Como quieras, asintió Vincent. Pero debo advertirte de que tales medidas complican el proceso y pueden suscitar preguntas de los reguladores. Para eso cobras tus honorarios, sonrió Erin suavemente. Para resolver problemas complejos. Cuando Erin regresó a casa, encontró a Wade frente al ordenador. Ni siquiera levantó la vista cuando ella entró. «¿Qué tal el día?», le preguntó mientras colgaba el abrigo. «Lleno de papeleo», respondió irritado. «Al parecer, se necesita mucho papeleo y muchas aprobaciones para despedir a empleados incompetentes». Erin se puso tensa. «¿Ya has decidido despedir a alguien? ¿Tan pronto?» Carlson y otros dos analistas subalternos. Wade apartó por fin la vista de la pantalla. «Están retrasando el departamento. Voy a traer sangre nueva, gente con una mentalidad moderna. Pero ni siquiera les has dado la oportunidad de demostrar su valía bajo tu dirección», objetó Erin. «Quizá deberías primero». «No me digas cómo tengo que llevar mi negocio», la interrumpió Wade bruscamente. «Esto no es tu biblioteca, donde puedes pasarte décadas limpiando la misma estantería. En el mundo real, sobrevive el más fuerte». Erin sintió que la ira se apoderaba de su interior, pero se contuvo. Se dio cuenta de que sus acciones a través de la empresa podrían afectar a las carreras de estas personas mucho más que las decisiones de Wade. «Solo estoy sugiriendo que mostremos un poco de humanidad», dijo en voz baja. «La humanidad no paga», le cortó Wade. «Por cierto, he concertado una cita para ver una casa en East Hill. Es este sábado, así que no planees nada para ese día». Erin se quedó helada. «Wade, ni siquiera hemos hablado de presupuesto. No estoy segura de que podamos permitirnos una casa en ese barrio». La miró con irritación mal disimulada. «He echado cuentas. Con mi nuevo sueldo podemos pedir una hipoteca a 25 años. Sí, será duro al principio, pero
Es una inversión que merece la pena. ¿No quieres mi opinión? La voz de Erin sonaba resentida. Esta es nuestra casa, nuestro presupuesto. Tu sueldo apenas cubre los servicios, dijo Wade con frialdad. Así que las decisiones financieras importantes me corresponden a mí. Erin respiró hondo, tratando de calmarse. Sigo pensando que deberíamos tomar estas grandes decisiones juntos, dijo. Independientemente de quién gane más dinero. Wade puso los ojos en blanco, pero cambió el tono por uno más conciliador. Vale, vamos a ver la casa juntos y luego decidiremos, pero estoy seguro de que te encantará. Es una auténtica mansión con historia, construida en el siglo XIX. Dado tu amor por las antigüedades, a Erin se le encogió el corazón. ¿Cómo se llama? ¿O cuál es la dirección? Creo que es Oakwood o algo así. Wade se encogió de hombros. En la avenida Maple. Erin se esforzó por mantener una expresión firme. Oakwood era la misma mansión que había heredado de su abuela. Había permanecido cerrada durante los últimos 3 años a la espera de reformas, y ella había autorizado recientemente su venta, decidiendo que no estaba preparada para volver a su antigua vida. No creo que sea una buena idea, dijo con cautela. Quizá podríamos buscar algo más pequeño, y no tiene por qué ser en East Hill. Wade frunció el ceño. ¿Por qué no? Es un barrio de lujo, justo lo que necesitamos. Con mi nuevo puesto. No se trata solo de prestigio, replicó Erin. Es importante que nos sintamos cómodos, que la casa se adapte a nuestro estilo de vida. Nuestro estilo de vida está cambiando, Erin, dijo Wade con firmeza. Ya no soy un simple analista. Soy jefe de departamento en una empresa tecnológica en expansión, y quiero que nuestra casa refleje mi nuevo estatus. Erin miró a su marido, dándose cuenta de repente de lo extraño que se había vuelto. O quizás siempre había sido así, y ella no quería verlo. ¿Acaso el estatus era más importante que la comodidad?, preguntó en voz baja. En mi mundo, sí, respondió Wade sin vacilar. Y si tuvieras aspiraciones de más, lo entenderías. Aquella noche, Erin no pudo dormir durante mucho tiempo. Se quedó tumbada mirando al techo, escuchando la respiración constante de su marido. Wade, tras ser ascendido, se había vuelto aún más arrogante e inflexible. Y pronto su empresa sería absorbida por la corporación que ella dirigía en secreto. ¿Qué ocurrirá cuando descubra la verdad? Cuando se dé cuenta de que su esposa no es solo una humilde archivista, sino una mujer que podría comprar toda TecnoSynergy con el dinero de su bolsillo. Erin se puso de lado, mirando el perfil de su marido dormido. Antes lo amaba por su inteligencia, su energía y su ambición. Ahora esa ambición se había convertido en una obsesión por el estatus y su inteligencia en un arma para humillar a quienes consideraba por debajo de él. Por la mañana tenía que tomar una decisión final sobre el acuerdo con TecnoSynergy. Y aunque los analistas de negocio estaban presionando para que se redujera considerablemente la plantilla, Erin sabía que ahora vigilaría de cerca la lista de despidos. No podía salvar a todo el mundo, pero al menos podía proteger a los que Wade había calificado tan despectivamente de "vivas" simplemente porque no cumplían sus exagerados criterios. Por el momento, seguía guardando el secreto, pues no quería que afectara a su relación. Pero cada día que pasaba, le resultaba más difícil interpretar el papel de esposa recatada. Sobre todo ahora que Wade, embriagado por su nuevo poder, se volvía cada vez más intolerable. El sábado amaneció nublado. Pesadas nubes se cernían sobre Pawtucket, prometiendo lluvia. Erin estaba junto a la ventana con una taza de café, observando las gotas que caían por el cristal. La visita a la mansión Oakwood estaba prevista para dentro de 2 horas, y ella aún no sabía cómo evitar la cita sin despertar las sospechas de Wade. ¿Estás lista? La voz de su marido la sacó de su ensueño. Wade entró en la cocina, ya vestido con un caro jersey de cachemira y pantalones caqui,
la imagen de un profesional de éxito en busca de una propiedad en un barrio de lujo. No estoy segura de querer ir, empezó Erin con cautela. Tengo migraña. Wade frunció el ceño mientras se servía una taza de café. ¿Sabes lo importante que es para mí esta visita? El agente inmobiliario reservó una hora específica para nosotros en nuestro día libre. Es una falta de respeto cancelar en el último momento. No estoy hablando de cancelar, objetó Erin. Puedes ir sin mí. Al fin y al cabo, fuiste tú quien insistió en la mudanza. Y ya lo hablamos, replicó Wade irritado. Creía que habíamos llegado a un acuerdo. «¿Quieres decir que acepté ver la casa?», aclaró Erin. «Pero no me comprometí a comprarla». Wade respiró hondo, conteniendo claramente su irritación. «Mira, esta casa es perfecta para nosotros. O mejor dicho, para el futuro que he planeado para nosotros». «¿Me has preguntado por mis planes?», preguntó Erin en voz baja, dejando la taza sobre la mesa. «Claro que tengo en cuenta tu opinión», replicó Wade en un tono que decía claramente lo contrario. «Pero seamos realistas. Mi ascenso cambia nuestras opciones. No podemos seguir viviendo como humildes oficinistas». Erin sintió que en su interior se acumulaba una irritación familiar. Últimamente este tipo de conversaciones se repetían cada vez con más frecuencia. «Comprendo tu ambición, Wade, pero una casa en East Hill es un compromiso financiero serio. ¿Estás seguro de que tu sueldo es suficiente?» «He hecho todos los cálculos», le cortó. «Si nos apretamos el cinturón durante un tiempo, podremos arreglárnoslas. Por supuesto, tendrás que olvidarte de algunos gastos para tus baratijas históricas». Erin apretó los dientes. Wade llamaba chucherías a los libros y documentos raros que a veces compraba para su pequeña colección. Aquellos gastos eran una gota en el océano comparados con lo que él gastaba en sus caros trajes y artilugios, pero la reprendía constantemente por ello. «Mis baratijas se pagan con mi sueldo», le recordaba ella. «Nunca te pido dinero para gastos personales». «Porque ya sabes lo que digo», sonrió Wade. «Quizás sea hora de pensar en cambiar de trabajo, algo con un sueldo más decente que se corresponda con tu formación». Erin negó lentamente con la cabeza. «Ya hemos tenido esta discusión antes. Me encanta mi trabajo. El dinero no es el único valor de la vida». «El dinero te da libertad», replicó Wade, «y oportunidades. Por eso he trabajado tan duro todos estos años. Para ascender, para darnos una vida decente». «¿Ya no tenemos una vida decente?», preguntó Erin, sintiendo que la conversación se adentraba en terreno peligroso. Wade hizo un gesto irritado con la mano, dando vueltas alrededor del piso. «Mira a tu alrededor. Un piso de alquiler con muebles destartalados, un coche viejo que habría que desguazar, unas vacaciones una vez al año en algún remanso. No es lo que merezco, no es lo que merecemos». Erin miró a su marido con atención. Un brillo febril de ambición ardía en sus ojos. Antes le parecía atractiva su pasión por el éxito. Ahora solo lo veía como un hambre insaciable de estatus. «Quizá deberíamos pensar en algo menos grandioso para empezar», sugirió. «Una casa más pequeña en un barrio más asequible». «¿Y qué dirían mis colegas?», se indignó Wade. «¿Un jefe de departamento viviendo en un suburbio cualquiera? No es serio». «¿De verdad dependes tanto de la opinión de los demás?», preguntó Erin en voz baja. Wade dejó la taza bruscamente sobre la mesa. «Se llama reputación, Erin. Algo que obviamente no te importa, rebuscando en tus polvorientos archivos. En el mundo real, la imagen lo es todo». Erin sintió que algo en su interior se quebraba. Durante 5 años había ocultado su verdadera identidad con la esperanza de construir una relación basada en sentimientos genuinos. ¿Y a dónde la había llevado? A un marido que se avergonzaba de su humilde trabajo y estaba obsesionado con las apariencias. «Vale», dijo tras una pausa, «iré contigo a ver una casa. Pero antes de decidirnos a comprar,
Tenemos que hablar seriamente de nuestras finanzas. ¿Qué hay que discutir? Wade se encogió de hombros. Yo pagaré la hipoteca y tú pagarás tu parte de los servicios como hacemos ahora. ¿Y si te dijera que hay otras opciones? Preguntó Erin con cautela. Wade la miró incrédulo. ¿Cómo cuáles? ¿Que de repente te ha tocado la lotería? No exactamente. Erin respiró hondo. ¿Quizá ha llegado la hora de la verdad? Hay algo que tengo que decirte. El teléfono de Wade sonó, interrumpiendo su conversación. Miró la pantalla y frunció el ceño. «¿Es Jenkins? ¿Sábado?» contestó, apartando la mirada de Erin. «Sí, te escucho». Erin vio cómo su expresión pasaba de la molestia al desconcierto, luego a la alarma y finalmente a la fría furia. La conversación se prolongó durante varios minutos, en los que Wade se dedicó sobre todo a escuchar, intercalando de vez en cuando un breve «sí» y un «pito». Cuando finalmente colgó, su rostro estaba pálido. «¿Qué le pasa?», preguntó Erin, aunque ya adivinaba la respuesta. «Una gran empresa va a comprar TechnoSynergy», respondió Wade en voz baja. «El acuerdo está casi cerrado y el anuncio oficial será la semana que viene». A Erin se le encogió el corazón. «¿Qué significa eso para ti?» «Aún no está claro». Wade se pasó una mano por el pelo, despeinando su peinado perfecto. «Jenkins dice que la mayoría de los ejecutivos de nivel medio conservarán sus puestos, pero...» Hizo una pausa, apretando la mano. Hizo una pausa, apretando los dientes. «¿Pero?» Erin le dio un codazo en voz baja. «Pero mi ascenso podría anularse», le espetó. «A esos tiburones corporativos les gusta traer a su propio equipo». «¡Mierda!», golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar las tazas. «Justo ahora que por fin tengo lo que me merezco». Erin le puso suavemente la mano en el hombro, pero él se la sacudió. «Tal vez deberíamos posponer la visita a la casa», sugirió en voz baja. «Al menos hasta que se aclare la situación». «¿Y parecer débil delante de la agente inmobiliaria?», le espetó Wade. «No. Vamos a ir como acordamos». «Wade, eso es razonable». «Deja de decirme lo que es razonable». Wade levantó la voz. «Tú y tu mísero sueldo de archivero no tenéis derecho a enseñarme cultura financiera». Erin dio un paso atrás, sorprendida por su tono. «Solo sugiero que esperemos a que se aclare la situación», dijo ella tratando de mantener la calma. «Esto nos afecta a los dos». «¿Qué demonios sabes tú de fusiones empresariales?», dijo Wade con desdén. «El mayor reto de tu carrera es colocar bien los libros en la estantería». Erin sintió que su paciencia se agotaba. «Sé más de lo que crees», dijo en voz baja. «De hecho, podría contarte algo interesante sobre este acuerdo». Wade resopló. «¿Qué? Tus polvorientos periódicos del siglo XIX contienen una previsión bursátil». «No», se enderezó Erin tomando una decisión. «Pero sé exactamente qué empresa va a comprar TechnoSynergy. ¿Y por qué?». Wade se quedó inmóvil, mirándola fijamente. «¿Y por qué?». «Porque yo aprobé el trato», respondió Erin con sencillez. Wade la miró durante unos segundos, totalmente perplejo, y luego se echó a reír. «Muy gracioso. Tú y los acuerdos empresariales sois dos cosas de universos paralelos». «Mi verdadero apellido es Aldrich», continuó Erin, ignorando su burla. «El mismo Aldrich que posee Industrias Aldrich. Heredé una participación mayoritaria tras la muerte de mis padres». A Wade se le cortó la risa. La miró como si estuviera loca. «¿De qué demonios estás hablando?». «De la verdad que llevo 5 años ocultando», suspiró Erin. «Quería que me quisieran por lo que era, no por mi dinero. Así que empecé una nueva vida aquí en Pawtucket como archivera normal. Pero nunca dejé de dirigir la empresa familiar. Solo lo hice a distancia». Wade se hundió lentamente en su silla, sin dejar de mirarla. «Estás delirando», dijo finalmente. «Los Aldrich son multimillonarios, magnates industriales». «Lo sé», asintió Erin.
Crecí en la mansión que íbamos a ver hoy. Oakwood era de mi abuela y ahora es mía. La puse a la venta porque hizo un gesto con las manos, porque quería vivir con vosotros, como una familia normal. Wade se puso en pie, con el rostro contorsionado por la ira. Si esto es una broma de mal gusto, compruébalo tú misma, sugirió Erin con calma. Busca información sobre la heredera del Imperio Aldrich, solo que en las fotos saldré un poco diferente, con el pelo liso y ropa de diseño. Wade cogió su teléfono y empezó a teclear febrilmente. Erin lo observó en silencio mientras se desplazaba por los resultados de la búsqueda, con el rostro cada vez más pálido. «Es imposible», susurró finalmente levantando la vista. «¿Tú, de verdad?» «Sí», respondió Erin con sencillez. «Y no quería que afectara a nuestra relación. Me enamoré de ti, Wade, de tu verdadero yo, no de tu cargo ni de tu sueldo». Wade guardó silencio, digiriendo la información. Luego su rostro se contorsionó en una mueca de rabia. 5 años, siseó. 5 años mintiéndome. «No he mentido», replicó Erin. «Simplemente no he dicho toda la verdad. En realidad soy archivera, me encanta la historia». «Me hiciste creer que era el principal sostén de la familia», la interrumpió Wade alzando la voz. «Me dejaste planificar nuestro presupuesto, ahorrar para las vacaciones, ahorrar para un coche nuevo. ¿Y todo mientras tú eras un maldito multimillonario?» «Yo quería una relación normal», dijo Erin en voz baja. «Quería una relación normal», dijo Erin en voz baja. «Eso es tan malo». «Es manipulador», gritó Wade. «Has estado jugando conmigo, viendo cómo me dejaba la piel en el trabajo, luchando por un ascenso, planeando nuestro futuro, y todo el tiempo riéndote, sabiendo que podrías comprar mi empresa directamente. Nunca me he reído de ti», dijo Erin con firmeza. «Y nunca he interferido en tu carrera, hasta ahora». Wade se quedó helado. «¿Cómo que hasta ahora?» Erin suspiró. «La adquisición de TechnoSynergy fue una decisión que tomé yo». «Tú...» Wade se ahogó de rabia. «¿Estás detrás de esto? ¿Vas a destruir mi carrera?» «No», Erin negó con la cabeza. «Al contrario, insistí en que se mantuviera el departamento de análisis en su totalidad, incluida la gente a la que pensabas despedir». Wade la miró como si fuera una extraña. «¿Te has entrometido en mis decisiones profesionales?» Su voz se volvió gélida. «¿Cancelaste mis órdenes?» «Técnicamente, he salvado los puestos de trabajo de personas que tú considerabas incompetentes», le corrigió Erin. «¿Y quién eres tú para juzgar su competencia?», estalló Wade. «¿Un archivero o una heredera todopoderosa que juega a la caridad?» «Soy uno de los principales accionistas de la empresa que va a comprar tu bufete», replicó Erin con firmeza. «Y he visto los informes de rendimiento de todos los empleados. Esas personas a las que querías despedir no se lo merecían». Wade permaneció en silencio, temblando de rabia. Cuando habló, su voz estaba llena de desprecio. «Todos estos años creí que me había casado con una mujer humilde y leal. Resultó ser una manipuladora embustera que jugaba a ser noble mientras movía sus propios hilos». «No es justo», dijo Erin en voz baja. «Te quería. Esperaba que nuestros sentimientos fueran reales, no basados en el dinero y el estatus. Pero mentiste», le cortó Wade, «desde el principio, y ahora te has entrometido en mi carrera». Intentaba hacerlo mejor. Erin dio un paso hacia él, pero él retrocedió. «¿Mejor?» Wade sonrió con amargura. «¿Sabes qué habría sido mejor? Si hubieras sido sincera desde el principio. Si me hubieras respetado lo suficiente como para dejarme decidir por mí mismo si quería estar con una rica heredera». «¿Lo harías?», preguntó Erin en voz baja. «Si hubieras sabido quién era yo desde el principio». Wade no contestó, y aquel silencio le dijo más de lo que podrían decirle las palabras. «Me lo imaginaba», sonrió con tristeza.
Solo me verías por el dinero y los contactos, como todos los hombres que te han precedido. No te atrevas a darle la vuelta a esto, gritó Wade. Llevas años mintiéndome, dejándome sentir como... Hizo una pausa, ahogado por la ira. ¿Sentir qué? Preguntó Erin en voz baja. Como una persona normal, igual que yo. No puedo vivir con una mujer que gana menos dinero que yo, gritó de pronto Wade con la cara enrojecida. Pero resulta que yo siempre fui el pariente pobre, un lamentable complemento de tu fortuna. Erin retrocedió como si recibiera un golpe. ¿Es eso lo que te importa? ¿Quién gana más dinero? Lo que importa es que mentiste. Wade cogió sus llaves de la mesa. No puedo cogerlas. Tú... Hizo un gesto con la mano hacia la puerta. Fuera de aquí. No quiero verte. Es nuestro piso compartido, le recordó Erin, intentando mantener la calma, aunque le temblaban las entrañas. Que lo pago yo, gritó Wade. ¿O lo has estado pagando en secreto todos estos años? ¿También te he dado pena? No, sacudió Erin la cabeza. Respetaba tu orgullo, demasiado. Vete, repitió Wade, señalando la puerta. Vete a tu mansión, a tus miles de millones. Juega tus juegos con otra persona. Erin lo miró durante un largo instante. Lo único que vio en sus ojos fue rabia y ego herido, ni rastro del amor del que tantas veces había hablado al principio de su relación. De acuerdo, dijo en voz baja, dirigiéndose al armario en busca de su bolso. Me marcho, pero no porque me eches, sino porque por fin veo al verdadero tú, Wade, el hombre que anteponía el estatus y el dinero a la sinceridad y el amor. Recogió rápidamente lo esencial, sintiendo la mirada abrasadora de su marido sobre ella. Cuando terminó, él seguía de pie con los brazos cruzados sobre el pecho y una expresión de fría furia en el rostro. Enviaré a por el resto de mis cosas más tarde, dijo Erin, agarrando el pomo de la puerta. Espero que algún día te des cuenta de que te quería, no por tu cargo, ni por tu sueldo, a ti. Lárgate, fue lo único que respondió Wade. La puerta se cerró de golpe a sus espaldas y Erin se apoyó en la pared del pasillo, sintiendo cómo se le agarrotaban las piernas. 5 años de matrimonio terminaron en una mañana. 5 años intentando que la quisieran por lo que era, no por su condición. Salió del camino de entrada bajo la llovizna y abrió el paraguas. Por primera vez en 5 años, se sintió extrañamente aliviada. Ya no tenía que fingir, ocultar su identidad ni adaptarse a las expectativas de los demás. Se sentó en un banco de la pequeña plaza que había frente a la casa, sacó el teléfono y marcó un número que hacía años que no utilizaba para llamadas personales. «Vincent», dijo cuando contestaron al otro lado. «Soy Erin Aldrich. Necesito que me ayudes. Quiero iniciar los trámites de divorcio. Y también, es hora de que vuelva a mi vida real». Erin entró en el vestíbulo de la sede corporativa de Aldrich, sintiéndose como si se estuviera poniendo un vestido viejo y olvidado. Aún le quedaba bien, pero le resultaba extraño después de una larga ausencia. Los techos altos, los suelos de mármol y el logotipo de la empresa en la pared formaban parte de su antigua vida, a la que había renunciado voluntariamente 5 años atrás. La joven recepcionista levantó la vista y frunció el ceño sin reconocer a la visitante. «¿En qué puedo ayudarle?», preguntó amablemente. «Vengo a ver a Vincent Brooks», contestó Erin, pensando que debería avisar al equipo de seguridad. Pocos de los empleados la reconocerían ahora, con el cambio de peinado y estilo de vestir, pero era una grave violación del protocolo. «¿Tiene una cita?». La chica consultó el calendario en la pantalla. «Sí, a las 10:30. Erin Aldrich». Los ojos de la chica se entornaron y su mano se congeló sobre el teclado. «¿Señorita Aldrich?». Tragó saliva convulsivamente. «Le pido disculpas. Yo no...». «No pasa nada», sonrió Erin suavemente. «Rara vez estoy aquí en persona».
El propio Vincent Brooks salió del ascensor un momento después, tan impecable como siempre con su traje gris y la barba gris pulcramente recortada. Señorita Aldrich, hizo una breve reverencia. Me alegro de verla en el cuartel general. Por favor. Le indicó que subiera al ascensor. Cuando llegaron a la última planta, Erin permaneció en silencio reflexionando. Habían pasado 3 días desde que dejó a Wade. 3 días que había pasado en su habitación de hotel reflexionando sobre sus próximos pasos. Era hora de volver a la realidad, no a la vida artificial que había creado para escapar de su nombre, sino a las verdaderas responsabilidades de una heredera Aldrich. El despacho del jefe de la corporación era el mismo que había sido bajo el mandato de su padre. Una habitación espaciosa con ventanas panorámicas que daban a la ciudad. Erin se sentó en un sillón de cuero detrás de un enorme escritorio de caoba. Con tu permiso, he organizado una reunión de la junta directiva para las 14, dijo Vincent, sentándose en la silla de enfrente. Se alegrarán de verte en persona después de todos estos años de presencia virtual. Gracias, Vincent, asintió Erin. ¿Cuál es la situación actual del acuerdo con TechnoSynergy? Está en su fase final. Le entregó una carpeta con documentos. Quedan algunas formalidades por resolver y tu aprobación final. El anuncio está previsto para el próximo martes. Erin abrió la carpeta y echó un vistazo a los papeles. Técnicamente, seguía en contacto con los asuntos de la empresa, recibiendo informes periódicos y participando en las decisiones importantes a través de apoderados. Pero estando aquí físicamente, sosteniendo documentos con el logotipo de la empresa fundada por su bisabuelo, se sentía completamente diferente. Veo que se incluye la cláusula de mantenimiento del empleo en el departamento de análisis, dijo ella, hojeando las páginas. Sí, como usted pidió, confirmó Vincent. Aunque a los analistas de la fusión les parece irracional, creen que el departamento es redundante y que hay que reestructurarlo. Erin se lo pensó un momento. Su decisión de mantener intacto el departamento había sido personal. No quería que Wade despidiera a gente por sus exagerados criterios. Pero ahora que su matrimonio había terminado, ¿tenía sentido desde el punto de vista empresarial? Quiero reconsiderar esta postura, dijo finalmente. No el despido, pero puede ser necesaria una reorganización. Solicito a Recursos Humanos los expedientes detallados de todos los empleados del departamento de análisis, incluidas las evaluaciones de rendimiento de los 3 últimos años. Lo haré, asintió Vincent, tomando nota en su cuaderno. En cuanto a tu proceso de divorcio, he preparado los documentos preliminares. Dadas las circunstancias, podría ser un proceso bastante rápido, sobre todo si tu marido no impugna las condiciones. Erin suspiró, reclinándose en su silla. Se pondrá furioso cuando se entere de mi verdadera situación económica. Técnicamente, ya lo sabe, señaló Vincent. Pero a lo mejor no se da cuenta de todo. En cualquier caso, el acuerdo prenupcial que firmaste deja bien claro que todos los bienes que poseías antes del matrimonio siguen siendo tuyos. Y como oficialmente vivíais con el sueldo de un archivero, los bienes adquiridos conjuntamente son mínimos. Erin asintió. Aún ocultando su verdadera identidad, era lo bastante prudente como para proteger el patrimonio familiar. No voy a quitarle nada, dijo en voz baja. Que se quede con el piso, el coche, lo que quiera. Solo quiero una ruptura limpia. Vincent la miró detenidamente por encima de sus gafas. Si me permite una pregunta personal, señorita Aldrich, ¿está segura de que eso es lo que quiere? A veces, los conflictos matrimoniales pueden resolverse con una conversación franca. Erin sonrió con tristeza. Nuestra última conversación franca fue lo que provocó la ruptura, Vincent. Wade no soporta que le ocultara mi estado. Y yo no puedo estar con un hombre que ve las relaciones a través del prisma del estatus y el dinero. Entiendo, asintió el abogado. En ese caso, seguiré preparando los documentos. Mientras tanto, quizá le gustaría ver su mansión.
He dispuesto que esté lista para su regreso. ¿Oakwood? Erin se sorprendió. Pero está en venta. Dejé el proceso en suspenso cuando me dijiste que te habías separado de tu marido, explicó Vincent. Pensé que podrías necesitar la casa. Si sigues queriendo venderla, reiniciaremos el proceso. Erin dudó. Oakwood había sido la casa de su infancia, donde había crecido al cuidado de su abuela tras la muerte de sus padres. Guardaba recuerdos, tanto felices como tristes. Hacía 5 años que lo había abandonado y estaba deseosa de empezar de nuevo, de construir una vida sin la carga del apellido Aldrich. Creo que volveré allí, decidió finalmente. Al menos durante un tiempo, hasta que decida qué hacer después. La oficina daba al centro histórico de Pawtucket, con los campanarios de las iglesias y los edificios de ladrillo rojo de las antiguas fábricas, muchos de los cuales habían pertenecido a su familia. Durante 5 años había contemplado esta ciudad con los ojos de una persona corriente, y ahora volvía a verla desde arriba, como parte de su imperio. Pero algo había cambiado. Antes se sentía pesada y responsable. Ahora, sin embargo, sentía una extraña calma. Quizá esta pausa, estos 5 años de la vida de Erin la archivera, era lo que necesitaba para asumir su legado no como una carga, sino como una oportunidad. A la hora de comer, Erin había recibido informes preliminares sobre la situación de la empresa. En los 5 años de su semi-ausencia, la empresa no solo había mantenido su posición en el mercado, sino que la había reforzado. Los directivos que había nombrado habían demostrado ser competentes y dedicados. Su decisión de retirarse de la gestión activa no había perjudicado a la empresa familiar. Señorita Aldrich, la secretaria que Vincent había presentado aquella mañana como Lorraine, su chofer la espera abajo. El señor Brooks se ha ofrecido a llevarla a Oakwood antes de la reunión. Gracias, Lorraine, asintió Erin recogiendo sus papeles. Iré enseguida. Un sedán negro con los cristales tintados esperaba en la entrada. Erin no reconoció de inmediato al conductor, un joven con porte militar. Buenas tardes, señorita Aldrich, la saludó al abrir la puerta. Me llamo Greg y seré su chofer. Buenas tardes, Greg, sonrió Erin al subir al coche. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para la empresa? 3 años, señora, respondió él mientras ocupaba el asiento del conductor. Antes de eso, estuve en los Marines. Ya veo, asintió Erin. En ese caso, bienvenida a bordo, aunque con retraso. Tardaron unos 20 minutos en llegar a Oakwood. El barrio de East Hill estaba encaramado en lo alto de la ciudad, un tranquilo enclave de dinero antiguo donde las mansiones señoriales se ocultaban tras los setos. Cuando el coche se detuvo ante las puertas de hierro forjado con el escudo de la familia Aldrich, Erin sintió que se le apretaba el corazón. A lo largo del camino de entrada bordeado de robles centenarios, condujo en silencio, inmersa en sus recuerdos. ¿Cuántas veces había vuelto aquí del instituto, de la universidad, de viajes de negocios? Siempre con la doble sensación de alivio por estar en casa y el peso de darse cuenta de su papel. La mansión georgiana era exactamente como la recordaba. 3 pisos de ladrillo rojo, columnas blancas en la entrada y amplios ventanales que reflejaban el cielo. Solo la hiedra de la pared, había crecido aún más, llegando casi hasta el tejado. Dentro, la casa la recibió con el suelo limpio y flores frescas en jarrones. Alguien, probablemente Vincent, se había asegurado de que la mansión no pareciera deshabitada. «Han traído sus cosas del hotel, señorita», dijo el ama de llaves, una mujer mayor que Erin recordaba vagamente. «He dispuesto que las coloquen en el dormitorio principal. La cena estará lista dentro de 1 hora, si lo desea». «Gracias, señora». Erin tartamudeó, incapaz de recordar el nombre. «Parker, señorita. Helen Parker», indicó la mujer con una leve sonrisa. «Hace 8 años que trabajo aquí, pero no debe de acordarse de mí. Cuando usted se marchó, yo estaba empezando como ayudante de la antigua ama de llaves». «Lo siento, señora Parker», sonrió Erin avergonzada.
Los últimos años han sido ajetreados. No pasa nada, señorita, le aseguró el ama de llaves. Todos nos alegramos de que haya vuelto. Al quedarse sola, Erin recorrió lentamente la planta baja. En el salón de techos altos y chimenea de mármol, todo estaba igual que 5 años atrás. El reloj antiguo de la repisa de la chimenea, las fotografías familiares enmarcadas en plata, la colección de porcelana de su abuela en una vitrina. Se detuvo ante un retrato de sus padres pintado el año anterior a su muerte en accidente aéreo. Su padre, Edward Aldrich, de mirada penetrante y sonrisa contenida, y su madre, Elizabeth, con el mismo pelo castaño que Erin. Apenas los recordaba. Solo tenía 8 años cuando desaparecieron. La abuela Agatha, una dama de hierro de la vieja escuela, la había criado y preparado para su papel de heredera del imperio. En la biblioteca, donde las estanterías del suelo al techo estaban repletas de libros de muchas generaciones de Aldriches, Erin encontró su viejo diario escondido detrás de volúmenes de Dickens. Hojeó las páginas amarillentas, sonriendo ante la ingenuidad de sus anotaciones de 18 años, sueños de una vida normal, de un amor basado no en el dinero sino en la comprensión. En cierto modo, había cumplido ese sueño, escapando de su apellido y comenzando una vida como una persona corriente. Pero, ¿qué consiguió? 5 años de matrimonio con un hombre que no supo aceptarla, que prefirió verla como una esposa obediente que ganaba menos que él. Erin subió al primer piso, al dormitorio principal, donde estaban ordenadas sus pocas pertenencias del hotel. Abrió el vestidor, una habitación enorme llena de ropa de diseño que había dejado atrás hacía 5 años. Gran parte de ella probablemente había pasado de moda, pero algunos clásicos seguían siendo actuales. Pasó la mano por blusas de seda, jerseys de cachemira, trajes de famosos diseñadores de moda. Todo formaba parte de la imagen de Erin Aldrich, heredera, empresaria, socialité. Una imagen de la que estaba ansiosa por escapar. Para la reunión con el Consejo de Administración, Erin eligió un estricto traje gris y un collar de perlas, regalo de su abuela por sus 21 años. Al mirarse al espejo, apenas reconoció su reflejo. En sus 5 años como archivera, se había acostumbrado a ropa más sencilla, cómoda con documentos polvorientos. Ahora parecía una mujer que podía cambiar el destino de la empresa con una sola decisión. «Señorita Aldrich, ha llegado su chofer», anunció la señora Parker a través de la puerta. El señor Brooks quería que le recordara que la reunión empieza dentro de 45 minutos. «Gracias, bajo enseguida». Antes de salir, Erin se detuvo en el tocador, donde guardaba sus joyas en una caja. Entre ellas había una sencilla alianza de oro, símbolo del matrimonio que ella creía real. Se la quitó y la guardó en la caja, cerrando así este capítulo de su vida. El consejo de administración de Aldrich Corporation estaba formado por 12 personas, veteranos del negocio, muchos de los cuales habían trabajado con su padre. Cuando Erin entró en la sala de conferencias, todos se pusieron en pie, saludándola con una leve reverencia. «Señoras y señores», comenzó tras los saludos formales, «gracias por dirigir la empresa con eficacia en mi ausencia. Los informes muestran que la corporación no solo ha mantenido su posición en el mercado, sino que la ha reforzado. Hemos seguido su orientación estratégica, señorita Aldrich», contestó George Pratt, el miembro más antiguo del consejo. Aunque debo admitir que a muchos de nosotros nos desconcertó su decisión de retirarse de la gestión activa hace 5 años. Era una experiencia personal que necesitaba, contestó Erin con sencillez. Ahora me doy cuenta de que me ha ayudado a ver el negocio y la vida desde una nueva perspectiva, pero ahora estoy lista para volver a la gestión empresarial plena. La discusión sobre temas de actualidad duró 3 horas. El acuerdo con TechnoSynergy era solo uno de los muchos temas. Aldrich Corporation poseía activos en diversos sectores, desde la industria pesada a la alta tecnología, pasando por el sector inmobiliario. Cuando terminó la reunión,
Erin se quedó en la sala de conferencias estudiando las proyecciones financieras del acuerdo con la empresa de Wade. Según los analistas, se esperaba que la integración de TechnoSynergy reportara importantes beneficios, sobre todo en el ámbito del análisis de grandes volúmenes de datos, en el que la joven empresa estaba demostrando enfoques innovadores. Señorita Aldrich, Vincent Brooks apareció en la puerta. Los documentos sobre la reorganización del departamento de análisis que ha solicitado. Erin cogió la carpeta y la abrió por la página en la que figuraba el nombre de Wade Gallagher. Su historial profesional era impecable. Excelentes métricas de rendimiento, soluciones innovadoras, superación del plan. Pero los informes de recursos humanos también señalaban problemas de comunicación y de trabajo en equipo. Miró los expedientes de otros empleados del departamento, los mismos que Wade consideraba incompetentes y pensaba despedir. Sobre el papel, su rendimiento era efectivamente inferior al de Wade, pero los informes de los jefes de proyecto los describían como jugadores de equipo fiables y cooperativos. ¿Qué le parece?, preguntó Erin, entregándole la carpeta a Vincent. Desde un punto de vista puramente empresarial, tu marido, ex marido, es un empleado valioso, respondió el abogado tras una pausa. Pero su estilo de liderazgo puede crear problemas de integración. Esas personas suelen resistirse a los cambios que no han iniciado ellas mismas. Erin asintió. Esa era la impresión que se había formado de Wade en los últimos años de matrimonio. Una mente brillante, pero un ego que no soportaba la competencia. Quiero conservar todo el departamento, decidió, pero cambiar la estructura de gestión. En lugar de un jefe único, tendremos un cuerpo colegiado de 3 personas, incluido Wade, que aprenda a trabajar en equipo. Eso podría contrariarle, señaló Vincent, sobre todo dadas las circunstancias de su separación. Es un profesional, se encogió de hombros Erin. Si realmente le importa su carrera, aceptará las nuevas condiciones. Si no, es su decisión. Mientras conducía de vuelta a Oakwood esa noche, Erin sintió una extraña mezcla de cansancio y alivio. El día había sido ajetreado pero productivo. Una vez más tenía el dedo en el pulso de la empresa, tomando decisiones que afectaban a las vidas de miles de personas. Y esta vez el peso de la responsabilidad se sentía diferente, no como un peso, sino como una prenda que le quedaba bien. La mansión estaba en silencio. La señora Parker había dejado la cena en el calentador y una nota para decir lo que iba a pasar por la mañana. Erin subió al dormitorio, se despojó de su traje de etiqueta y se puso una suave bata. Por primera vez en muchos días, se sintió como en casa. Sentada con una copa de vino junto a la chimenea de su dormitorio, reflexionó sobre los últimos 5 años. Había intentado escapar de su esencia, crear una nueva identidad, encontrar un amor basado en sentimientos genuinos y no en el dinero. En cierto modo, lo había conseguido. Wade se había enamorado de ella, inconsciente de su condición. Pero, ¿qué clase de amor era si se hacía añicos por su orgullo y su obsesión por el estatus? Si no podía soportar la idea de que su mujer fuera más rica que él, quizás no era por el dinero, sino por el hecho de que ella ocultaba la verdad. Pero, ¿tenía otra opción si quería estar segura de la sinceridad de sus sentimientos? Erin suspiró, dándose cuenta de que estas preguntas no tenían respuestas definitivas. Lo que importaba era que por fin se había librado de la necesidad de fingir. Podía ser ella misma. Erin Aldrich, una heredera, una mujer de negocios, una mujer con sus propios puntos fuertes y débiles. Se acercó a la ventana y contempló el Pawtucket nocturno que se extendía a sus pies. Durante 5 años había visto la ciudad desde abajo, como una ciudadana corriente. Ahora volvía a verla desde las alturas de East Hill. Pero algo había cambiado en su percepción. Ahora entendía la vida de la gente corriente no desde teorías, sino desde su propia experiencia. Esa comprensión, esa doble perspectiva,
Quizá mereciera la pena pasar por aquel calvario. Erin cerró las cortinas y volvió a la chimenea. Mañana le esperaba otro gran día. Había que cerrar el trato con TechnoSynergy y tomar una decisión definitiva sobre la estructura de gestión. Una decisión que afectaría tanto al futuro de la empresa como a la carrera de Wade. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió segura de sus capacidades. No solo volvía a su papel de heredera de Aldrich, volvía a ser ella misma, enriquecida por la experiencia y dispuesta a tomar las riendas de su vida y de su legado. Lawrence Finch se consideraba un abogado experto en divorcios. En 15 años de ejercicio había visto de todo: infidelidades escandalosas, bienes ocultos, manipulación de los hijos para obtener la custodia. Pero los documentos que yacían sobre su mesa aquella nublada mañana de martes le hicieron limpiarse las gafas 2 veces, incrédulo. Un mensajero le había entregado un voluminoso sobre con el logotipo de Brooks, Hammond and Associates, uno de los bufetes de abogados más prestigiosos del estado que atiende exclusivamente a clientes de élite. Dentro estaban los papeles del divorcio de Wade Gallagher y Erin Aldrich. Lawrence conocía a Wade desde hacía unos 3 años. Habían coincidido en el gimnasio, a veces jugando al squash. Cuando Wade le había telefoneado 4 días antes, informándole emocionado de su separación de su mujer y de la necesidad de ayuda legal, Lawrence había esperado el proceso habitual: división de los bienes adquiridos conjuntamente, posiblemente una disputa por el piso. Lo que estaba leyendo ahora no encajaba en absoluto en ese cuadro. «Señorita Delaney», llamó a su secretaria por el interfono, «cancele mis citas de la próxima hora. ¿Podría traerme un café, por favor?» Un expreso doble. Volvió al papeleo, releyendo los puntos clave. Erin Aldrich no es solo una humilde archivera de la biblioteca municipal, como la había descrito Wade. Es la heredera del imperio Aldrich, una de las familias más ricas del estado. Posee una participación mayoritaria en Industrias Aldrich, un conglomerado con activos en la industria, la tecnología y el sector inmobiliario. Pero lo más chocante de todo era el último documento del paquete: una notificación de una adquisición pendiente de TechnoSynergy, donde trabajaba Wade, por parte de Aldrich Industries Corporation. El acuerdo se anunciaría oficialmente el jueves. Lawrence se recostó en la silla y se masajeó el puente de la nariz. Wade no había mencionado nada al respecto. Solo dijo que su mujer había estado ocultando su situación financiera, que habían discutido y ella se había marchado. «Aquí tiene su café, señor Finch». La recepcionista depositó la taza sobre la mesa. «Gracias, señorita Delaney». Lawrence bebió un sorbo de la bebida hirviendo. «Y póngame con Wade Gallagher, por favor». Mientras marcaba el número, repasó una vez más las condiciones del divorcio. Eran sorprendentemente generosos. Erin Aldrich no tenía derecho a ninguna de las propiedades adquiridas conjuntamente, dejando a Wade el piso, el coche y todas las cuentas bancarias. Su única exigencia era la disolución inmediata del matrimonio sin litigios prolongados. «Hola». La voz de Wade sonaba tensa. «Wade, soy Lawrence». El abogado respiró hondo. «He recibido los papeles del divorcio de los representantes de tu mujer». «Exmujer», corrigió Wade. «¿Y?» A Lawrence le tembló la voz. «¿Por qué no me lo habías contado?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «¿Qué es exactamente?», preguntó Wade con cautela. «Lo de que tu mujer es Erin Aldrich, de los Aldrich». Lawrence no pudo contener la emoción. «Y que su empresa va a comprar TechnoSynergy». Una nueva pausa y luego un suspiro convulsivo. «¿Cómo que la compra?» Lawrence frunció el ceño. A juzgar por la reacción, Wade sabía lo del estado de su mujer, pero no lo del trato. «Aquí tienes un aviso de que el acuerdo para la adquisición de TechnoSynergy por Aldrich Industries Corporation está en su fase final. El anuncio oficial será el jueves». «Hostia puta», exhaló Wade.
No había dicho nada sobre la finalización del acuerdo, solo insinuó que lo sabía. «¿Así que sabes que tu mujer es multimillonaria?», preguntó Lawrence. «Me enteré hace 4 días, justo antes de romper», respondió Wade en voz baja. Admitió que había estado ocultando su verdadera posición todo este tiempo. Jugaba a la vida corriente y había estado... Su voz se entrecortó. Lawrence pudo oír cómo Wade respiraba con dificultad, intentando controlar sus emociones. «Mira, Wade», comenzó el abogado con suavidad, «sé que esto es un shock, pero tenemos que discutir las condiciones del divorcio. Son sorprendentemente generosos». «¿Qué quiere decir?». «Su esposa renuncia a todas las reclamaciones de bienes adquiridos conjuntamente. El piso, el coche, las facturas, todo se queda contigo. Su única condición es una rápida disolución del matrimonio sin litigios». Wade sonrió amargamente. «Por supuesto que no quiere esa minucia. Tiene una mansión en East Hill y cuentas en paraísos fiscales, por el amor de Dios». Lawrence guardó silencio, dando tiempo a su cliente para que se calmara. «Hay algo más», dijo por fin. «Hay un memorándum en el paquete sobre la reorganización del departamento de análisis de TechnoSynergy tras el cierre de la operación. Tu puesto se mantendrá, pero...». Vaciló. «¿Pero?». Wade parecía preocupado. «En lugar de una dirección unipersonal, se crea un órgano colegiado de 3 personas, incluido usted. En efecto, usted pierde parte de su autoridad». Hubo una larga pausa. Lawrence oyó que Wade murmuraba algo indistintamente. «¿Wade? Lo hace a propósito», dijo por fin. «Me está humillando. Se está vengando de que la echara». «No creo que sea una venganza personal», dijo Lawrence con cautela. «Según los documentos, la decisión tiene un motivo empresarial. Los informes de RRH han observado algunos problemas con su estilo de liderazgo, excesivo autoritarismo, falta de trabajo en equipo». «Eso es una gilipollez», estalló Wade. «Soy el mejor analista de la empresa. Mis números siempre han estado por encima del par. Me merezco este ascenso. No se pueden negar tus credenciales», intentó tranquilizarle Lawrence. «Pero en el mundo empresarial, otros aspectos son importantes, sobre todo en una fusión». Wade no escuchaba. «Lo planeó todo». Su voz temblaba de rabia. «Todos estos años desempeñando el papel de esposa recatada, mientras me observaba, me evaluaba, y ahora ha decidido demostrarme quién es el verdadero jefe». Lawrence suspiró. La situación se complicaba cada vez más. «Mira, Wade, pensemos racionalmente. Tu mujer, ex esposa, está ofreciendo términos de divorcio muy generosos y mantiene tu puesto en la empresa, aunque con poderes modificados. Mucha gente en tu posición estaría agradecida». «¿Agradecidos?», preguntó Wade con amargura. «¿Por qué? ¿Por 5 años de mentiras? ¿Por despreciarme mientras me partía el culo intentando mantenernos? ¿Por el hecho de que ahora pudiera arruinar mi carrera con un chasquido de dedos?». Lawrence se dio cuenta de que Wade era incapaz de pensar racionalmente en ese momento. Su orgullo estaba herido, su imagen de sí mismo y su vida destrozadas. «Sugiero que nos veamos en persona», dijo el abogado, «para discutir todos los detalles y las posibles acciones. ¿Cuándo puede venir a mi despacho?». «Hoy no», respondió sordamente Wade. «Tengo una presentación importante para la dirección. Quizá mañana». «¿Pero qué más da ahora?», sonrió con amargura. «Todas las decisiones ya se han tomado a mis espaldas. Aún así, tenemos que discutir tus opciones», insistió Lawrence. «¿Mañana a las 10 de la mañana?» «De acuerdo», aceptó Wade con indiferencia. «Mañana a las 10». Lawrence colgó el teléfono y golpeó los documentos con los dedos, pensativo. La situación era insólita incluso para su dilatada experiencia. Imaginó el golpe que supuso para el ego de Wade el descubrimiento de que su modesta esposa archivera era en realidad una rica heredera.
y ahora la adquisición de la empresa también. Decidió llamar al representante de Erin Aldrich para aclarar algunos detalles. El número de Vincent Brooks figuraba en la carta de presentación. «Despacho del señor Brooks», contestó una voz femenina. «Buenas tardes, soy Lawrence Finch, representante del señor Gallagher. ¿Puedo hablar con el señor Brooks, por favor?» «Un momento, por favor». Unos segundos después, una voz masculina y segura contestó al teléfono. «Vincent Brooks al habla. Señor Brooks, he recibido los papeles del divorcio y me gustaría aclarar algunas cosas, si no le importa». «Por supuesto, estoy a su disposición». «En primer lugar», comenzó Lawrence, «me preguntaba hasta qué punto son definitivos los términos establecidos en los documentos. ¿Hay margen para la negociación?» «Me temo que no», contestó Brooks. «La señorita Aldrich ha dejado muy claros sus deseos. No tiene derecho a los bienes adquiridos conjuntamente y solo quiere una disolución rápida del matrimonio». «¿Y la reorganización del departamento de análisis?», preguntó Lawrence con cautela. «Mi cliente lo ve como una venganza personal». Vincent Brooks suspiró. «Le aseguro que se trata de una decisión puramente empresarial, basada en un análisis del rendimiento del departamento. Aldrich Industries Corporation tiene una cierta cultura corporativa que espera colegialidad a la hora de tomar decisiones importantes. Según los informes de RRHH, parece que el señor Gallagher tiene algunas dificultades en este ámbito. Mi cliente cree que sus cualidades profesionales compensan con creces esas supuestas dificultades», comentó Lawrence. «No se puede negar su competencia», respondió Brooks. «Por eso conservó su puesto después de la fusión, cosa que, créame, no les ocurre a todos los ejecutivos en estos negocios». Lawrence se dio cuenta de que el abogado tenía razón. Normalmente en las fusiones había mucha optimización de personal, sobre todo a nivel de mandos intermedios y superiores. «Una última pregunta», dijo. «Mi cliente mencionó que no se enteró de la verdadera identidad de su esposa hasta hace 4 días. ¿Es cierto que la señorita Aldrich había ocultado su identidad durante los 5 años de matrimonio?» Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Es un asunto delicado», respondió finalmente Vincent Brooks. «Lo único que puedo decir es que la señorita Aldrich tenía motivos personales para tomar esa decisión. Trabajaba como archivera y vivía de un sueldo. Gestionaba el patrimonio familiar a distancia, a través de fideicomisarios». «Ya veo», asintió Lawrence, aunque su interlocutor no podía verlo. «Gracias por la aclaración». Tras la conversación, Lawrence permaneció sentado largo rato, mirando por la ventana el paisaje urbano de Pawtucket. La situación de Wade le producía sentimientos encontrados. Por un lado, comprendía la conmoción y el enfado de su cliente. Descubrir que tu mujer llevaba una doble vida era un duro golpe. Por otro lado, las condiciones del divorcio eran increíblemente favorables, y conservar un puesto en la empresa tras la fusión podía considerarse una verdadera ganancia inesperada. El problema era el orgullo de Wade, su ego. Lawrence conocía al cliente lo suficiente como para darse cuenta de que lo más importante para él era ser el primero, el mejor, controlar la situación. Y ahora se encontraba en la posición de un hombre que había sido manipulado, mantenido en la oscuridad. Y lo peor de todo, cuya carrera dependía ahora de los caprichos de su exmujer. Mientras tanto, Wade Gallagher estaba sentado en su despacho de Techno Synergy, con la mirada perdida en la pantalla del ordenador. La llamada de Lawrence había convertido la ira latente de los últimos días en un fuego ardiente. Todos estos años había estado orgulloso de sí mismo, de sus logros, de su carrera, de su capacidad para mantener a su familia. Despreciaba a su mujer con su modesto trabajo, toleraba con condescendencia su fascinación por la historia polvorienta. Y ahora resulta que todo este tiempo ella podía comprar y vender su empresa sin pestañear. Y lo había hecho, literalmente. Wade abrió su navegador y tecleó la consulta
Erin Aldrich heredera. El buscador arrojó miles de resultados. Hizo clic en un artículo de una publicación de negocios de hacía 5 años. Erin Aldrich, la única heredera del imperio Aldrich, ha desaparecido de los focos seculares. Los representantes de la familia dicen que la señorita Aldrich ha decidido centrarse en dirigir el negocio familiar lejos de la publicidad. Adjunta al artículo había una foto. Erin con un elegante vestido de noche en algún acto benéfico. Llevaba el pelo liso, no ondulado como los últimos años, el maquillaje impecable y una postura aristocrática. Y, sin embargo, era sin duda su mujer, la mujer con la que había vivido 5 años sin sospechar ni una sola vez su verdadera identidad. Wade pasó al siguiente artículo, un análisis de la fortuna de la familia Aldrich. Las cifras le hicieron silbar. Una fortuna estimada en miles de millones de dólares, activos en diversos campos de la economía, fundaciones benéficas, propiedades inmobiliarias en todo el mundo, y la reprendió por comprar libros y documentos antiguos para su colección personal. Criticó su falta de ambición y su falta de voluntad para hacer carrera. Se jactaba de su ascenso y de su sueldo, que para ella era calderilla. Wade gimió y se tapó la cara con las manos. Qué idiota debía de parecerle a ella. Cómo se habría reído de él, escuchando sus engreídos discursos sobre la carrera y el éxito. Recordó su última conversación, las palabras de ella. Quería que nuestros sentimientos fueran reales, no basados en el dinero y el estatus. En aquel momento, había estado demasiado aturdido y enfadado para pensar en su significado. Ahora sus motivos empezaban a tener sentido. Buscaba a un hombre que la amara, no su dinero y su estatus, y lo había encontrado, a Wade, que sí la quería. Al menos eso creía él. ¿Pero realmente la amaba? ¿O amaba lo que ella representaba? Una esposa obediente y admirativa cuyos modestos logros solo matizaban su éxito. Una mujer junto a la que se sentía fuerte, con éxito, el cabeza de familia. Wade recordaba haberle gritado el día que rompieron: «No puedo vivir con una mujer que gana menos dinero que yo». Quería decir lo contrario, que no podía vivir con una mujer mucho más rica que él. Pero el punto seguía siendo el mismo. El dinero y el estatus eran importantes para él, no los sentimientos. En la pantalla del ordenador parpadeó la notificación de un nuevo correo electrónico, del director general marcado como Bob Bainbridge. Wade lo abrió, adivinando ya el contenido. A todos los jefes de departamento. Mañana a las 14 habrá una reunión urgente de personal en la sala de conferencias A. La asistencia es obligatoria. Richard Devlin. Wade sabía de qué trataría la reunión. El anuncio de la adquisición de la empresa por Aldrich Industries Corporation. El fin de sus ilusiones de independencia y control sobre su carrera. Se reclinó en la silla, mirando al techo. Su imagen del mundo se desmoronaba ante sus ojos. Todo aquello en lo que creía, todo aquello de lo que estaba orgulloso, todo aquello a lo que aspiraba, todo había perdido sentido de repente. No era quien creía ser. No era un profesional brillante y autosuficiente, dueño de su propio destino. Solo era el marido de una rica heredera que ocultaba su fortuna. Y ahora, su ex marido y subordinado. Sonó el teléfono de la mesa. Wade contestó al contestador. «Aquí Gallagher». «Wade, soy Susan, de Recursos Humanos», dijo una voz de mujer. «Necesito que vengas a firmar unos documentos relacionados con la próxima reorganización». «¿Qué reorganización?», preguntó Wade tenso, aunque ya sabía la respuesta. «Oh», titubeó Susan. «Creía que ya te habían informado. Mañana se anunciará la fusión con Industrias Aldrich. Habrá cambios en la estructura directiva de tu departamento». «Entendido», contestó Wade en voz baja. «Estaré allí dentro de 5 minutos». Colgó el teléfono y miró la foto de Erin que seguía abierta en la pantalla. Ahora parecía diferente. Una mujer de negocios segura de sí misma y mandona, no la mujer tranquila y complaciente que había conocido.
o creía conocerla. Se preguntaba si ella aparecería mañana en el anuncio de la fusión. ¿Cómo se sentiría él cuando la viera en su nuevo papel, no como su esposa, sino como la propietaria de la empresa? ¿Y cómo se sentiría ella cuando lo viera a él, no como marido, sino como uno de tantos subordinados? Wade exhaló lentamente, tratando de controlar la tormenta de emociones. Ira, resentimiento, humillación, pérdida, todo mezclado en un cóctel tóxico que lo envenenaba por dentro. Un pensamiento martilleaba en su cabeza, manteniéndolo en vilo. Todo lo que había conseguido, todo aquello de lo que se había sentido orgulloso, estaba ahora al albur de la mujer a la que había echado de su casa, que había podido observarle todos estos años, riéndose de su ingenuo orgullo y ambición. Su vida, tal y como la conocía, había terminado, y empezaba una nueva, la vida de un hombre cuya autoestima había sido pisoteada, cuya confianza en sí mismo había sido destrozada, cuyo futuro dependía ahora de una mujer a la que ya no comprendía ni conocía. La sala de conferencias de la oficina principal de la corporación Aldrich se estaba llenando de gente. Erin estaba sentada a la cabecera de un largo escritorio de roble pulido, revisando documentos para una próxima reunión. Habían pasado casi 6 meses desde el anuncio de la adquisición de TechnoSynergy, y hoy era el día de resumir los primeros resultados de la integración de las dos empresas. El sol de mayo entraba a raudales por las ventanas panorámicas, reflejándose en el metal del mobiliario. Erin vestía un elegante traje marfil y llevaba el pelo peinado con un estilo sencillo pero sofisticado. Unos pendientes de perlas, regalo de su abuela, completaban su look de mujer de negocios, segura de sí misma y de su posición. En los últimos meses, había vuelto a su papel de jefa de Aldrich Corporation, profundizando en todos los aspectos del negocio, desde las estrategias financieras hasta las decisiones sobre el personal. Pero lo más importante era que por fin había dejado de separarse en dos personalidades. Ya no era Erin la archivista que ocultaba su verdadera naturaleza, ni Erin la heredera avergonzada por su riqueza. Ahora era simplemente Erin Aldrich, íntegra y aceptando todas las facetas de su personalidad. Señorita Aldrich, Vincent Brooks miró hacia la sala de conferencias. Todo está listo para comenzar. Los representantes de la antigua TechnoSynergy están subiendo. Gracias, Vincent, asintió Erin cerrando la carpeta. ¿Quién estará presente exactamente por su parte? Richard Devlin, antiguo director general, ahora jefe de tecnología, y los jefes de los departamentos clave, Williams de desarrollo, Gallagher de análisis y Chen de marketing. Erin sintió un ligero pinchazo al mencionar el apellido de su ex marido. No había visto a Wade desde su separación, aunque por supuesto, recibía informes periódicos sobre su trabajo. Durante los últimos 6 meses, había estado dirigiendo el departamento de análisis con 2 compañeros, como ella había dirigido antes de la fusión. Según el director de RRH, el sistema colegiado de toma de decisiones se le resistió al principio, pero poco a poco se fue adaptando. ¿Va todo bien?, preguntó Vincent, dándose cuenta de que estaba pensativa. Sí, solo estoy ordenando mis ideas, sonrió Erin. Hoy era un gran día. La puerta de la sala de conferencias se abrió y entraron los miembros de la junta directiva de Aldrich Corporation, 8 hombres y 4 mujeres, en su mayoría personas mayores que habían trabajado con el padre de Erin. Les seguían representantes de TechnoSynergy, encabezados por Richard Devlin, un hombre alto con mechas grises en el pelo oscuro. Erin se levantó para saludar a todos los reunidos y su mirada se cruzó por un momento con la de Wade, de pie justo detrás de Devlin. Parecía tenso pero mantenía la dignidad, vestido con un inmaculado traje azul oscuro. Señoras y señores, comenzó Erin cuando todos estuvieron sentados. Bienvenidos a la primera reunión conjunta de la Junta Directiva Ampliada de Aldrich Corporation. Fusionamos nuestras empresas hace 6 meses y hoy vamos a evaluar los resultados de la integración,
debatir los retos actuales y determinar nuestra estrategia para el crecimiento futuro. Habló con seguridad y calma, presentando el orden del día y los temas clave que se iban a debatir. Nadie de los presentes, al mirarla, habría adivinado que hace solo 6 meses llevaba una doble vida, ocultando su identidad a los más allegados. La primera hora de la reunión se dedicó a discutir cifras financieras y aspectos técnicos de la integración. Erin escuchó atentamente las presentaciones, haciendo preguntas precisas, demostrando un profundo conocimiento de los procesos empresariales. Notó las miradas de sorpresa de los antiguos empleados de TechnoSynergy, sobre todo de Wade. Obviamente no esperaban tanta competencia de una persona a la que conocían en un puesto completamente distinto. Ahora me gustaría conocer la situación del departamento de análisis, dijo Erin cuando terminó el informe del director de desarrollo. Con el señor Gallagher, por favor. Wade se levantó y se irguió hasta alcanzar su estatura máxima. Sus miradas volvieron a cruzarse, la de él, cautelosa, la de ella, tranquila y profesional. Gracias, señorita Aldrich. Su voz era firme, aunque Erin notó cómo apretaba el bolígrafo que tenía en la mano. El departamento de análisis ha completado la integración de los sistemas de procesamiento de datos de ambas empresas. Hemos desarrollado una nueva metodología que combina los enfoques innovadores de TechnoSynergy con las capacidades a gran escala de Aldrich Corporation. Habló claro y al grano, presentando los resultados del departamento, gráficos de rendimiento y planes de desarrollo. Nada en su comportamiento delataba su historia personal, pura profesionalidad. Me gustaría destacar las contribuciones de mis colegas, dijo Wade señalando con la cabeza a los otros 2 jefes de departamento sentados a su lado. Nuestro sistema colegiado de toma de decisiones, que al principio temía, ha demostrado su eficacia. Ver desde diferentes perspectivas permite tomar decisiones más equilibradas. Erin enarcó ligeramente una ceja al oír aquella confesión. 6 meses atrás, Wade se había puesto furioso por haber sido despojado de su autoridad exclusiva sobre el departamento. Ahora, sin embargo, parecía apreciar los beneficios del trabajo en equipo. Tras terminar su informe, Erin hizo algunas preguntas complementarias, demostrando un profundo conocimiento de los aspectos técnicos del análisis de datos. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Wade, que al parecer desconocía su experiencia en este campo. Gracias por su exhaustivo informe, señor Gallagher, asintió Erin una vez contestadas todas las preguntas. Unos resultados impresionantes. Gracias, respondió simplemente volviendo a su asiento. La reunión continuó durante otras 2 horas. Una vez cerrado oficialmente el orden del día, se anunció un pequeño buffet para dar a los representantes de ambas empresas la oportunidad de socializar informalmente. Erin estaba de pie junto a la ventana, hablando con Richard Devlin sobre las perspectivas de expansión de la división tecnológica cuando sintió que Wade se acercaba. Se dio la vuelta y se encontró con su mirada. Señorita Aldrich, asintió él con una leve inclinación de cabeza. ¿Podría hablar con usted en privado? Por supuesto, señor Gallagher, se disculpó con Devlin y señaló una pequeña sala de reuniones adyacente a la sala de conferencias. Entraron y Erin tapó la puerta sin cerrarla del todo. No quería dar la impresión de que su conversación era secreta. ¿Qué puedo hacer por usted?, preguntó manteniendo un tono profesional. Wade vaciló, buscando las palabras. Quería darle las gracias, dijo por fin acentuando el tono formal, por mantener mi puesto después de la fusión y por no utilizar circunstancias personales en mi contra. Erin sonrió ligeramente. Nunca mezclo lo personal con lo profesional, Wade. Mereces tu puesto por tu competencia. Cambió deliberadamente a tú, dejando claro que podían recurrir a las formalidades en esta conversación privada. Y sin embargo, continuó, mucha gente en tu posición se aprovecharía de la situación, sobre todo teniendo en cuenta cómo nos separamos. Erin miró con nostalgia por la ventana el panorama de la ciudad.
La venganza es un sentimiento demasiado mezquino como para malgastar energías en él, dijo en voz baja. Además, creo que el liderazgo colegiado es bueno para el departamento. A juzgar por su informe, usted mismo lo reconoce ahora. Wade asintió, ligeramente avergonzado. Sí, me equivoqué al resistirme a la idea. El trabajo en equipo produce mejores resultados. Aunque, sonrió débilmente, admitir tus errores nunca es fácil. Erin miró detenidamente a su ex marido. Había cambiado en los últimos 6 meses. Algo sutilmente distinto en su postura, su mirada, su forma de hablar. Había desaparecido su antigua seguridad en sí mismo, rayana en la arrogancia, y ahora había cierta reflexión, cierta profundidad. He estado pensando mucho estos últimos meses, continuó Wade, como si hubiera leído su mente, sobre nosotros, sobre lo que pasó, y me di cuenta de lo equivocado que había estado. Erin permaneció en silencio, dejándole hablar. Estaba obsesionado con el estatus, el éxito, el poder, dijo en voz baja. Creía que ese era el sentido de la vida, ser mejor que los demás, controlar todo lo que me rodeaba, y no veía lo que realmente importaba, no apreciaba lo que tenía. Wade, le interrumpió Erin con suavidad, los dos hemos cometido errores. Te oculté una parte importante de mi vida. No podía sino afectar a nuestra relación. Pero ahora entiendo por qué lo hiciste, replicó él. Querías estar segura de que te querían por ti, no por tu dinero y tu posición. Y yo te quería, Erin, de verdad, solo que no pude soportar la verdad cuando salió a la luz. Erin sonrió con tristeza. Quizá por eso, nuestro matrimonio estaba condenado desde el principio. Una relación de verdad debería basarse en la honestidad absoluta. Se quedaron en silencio, mirándose a través del abismo de 6 meses de separación y 5 años de reticencia. Quiero hacerte una pregunta, dijo por fin Wade. Sinceramente, ¿te has arrepentido alguna vez de tu decisión de empezar una doble vida? De renunciar a todo eso, circuló por la habitación dando a entender riqueza y posición, por una vida como una persona corriente? Erin se lo pensó un momento. No, respondió finalmente. Aquellos 5 años me proporcionaron una experiencia inestimable. Aprendí lo que significaba vivir una vida corriente, trabajar no por dinero sino por placer. Aprendí a apreciar cosas sencillas en las que antes no había reparado. Y lo más importante, me di cuenta de que mi legado no tiene por qué ser una carga. Puede ser una herramienta para crear algo significativo. Wade escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. ¿Qué me dices de ti?, preguntó Erin. ¿Te arrepientes de algo? De todo, respondió en voz baja. De la forma en que actué contigo, de la forma en que no veía más allá de su ego, de cómo reaccioné cuando descubrí la verdad. Hizo una pausa, ordenando sus pensamientos. Sabes, cuando te he visto hoy, dirigiendo esta reunión con tanta calma y confianza, ha sido la primera vez que me he dado cuenta de verdad de quién eres. No solo la rica heredera que creía que eras, sino una mujer con gran responsabilidad, con visión, con poder real. Y me sentí orgullosa, orgullosa de haber estado una vez a tu lado. Erin estaba conmovida por su sinceridad. Gracias, Wade. Significa mucho para mí. Hizo una pausa, como si estuviera reuniendo ingenio para su siguiente pregunta. Tú y yo. Tú y yo. ¿Una oportunidad para empezar de nuevo? Erin lo miró a los ojos. La esperanza en sus ojos, la incertidumbre que nunca antes había visto en él, y sintió una claridad repentina. No, Wade, respondió en voz baja pero con firmeza. Lo que había entre nosotros se ha acabado, y no son solo esas mentiras o tu reacción. Los dos hemos cambiado. Por fin soy quien soy ahora, entera, sin doble personalidad, y no hay lugar en mi nueva vida para relaciones pasadas. Ella vio dolor en sus ojos, pero también comprensión. Respeto tu decisión, dijo en voz baja, y te agradezco tu sinceridad.
Pero podemos ser colegas, añadió Erin. Y quizá, con el tiempo, amigos. Wade asintió, aceptando sus palabras. Eres una mujer increíble, Erin Aldrich, dijo con una leve sonrisa. Y me alegro de que por fin te hayas encontrado a ti misma. Volvieron con los demás invitados, manteniendo una distancia profesional. Nadie en la sala habría adivinado el contenido de su conversación. Ambos se comportaban con impecable profesionalidad. Por la noche, al regresar a su mansión de East Hill, Erin se sintió extrañamente tranquila. La conversación con Wade había cerrado por fin la puerta al pasado, confirmando que sus decisiones eran correctas. Oakwood la acogió con calidez y comodidad. En los últimos meses, había transformado la antigua mansión familiar en un verdadero hogar, combinando el patrimonio histórico con las comodidades modernas. En la biblioteca había reunido una colección única de documentos históricos, trasladando todo el material desde su antiguo y modesto piso. Erin se acercó a la ventana y contempló el crepúsculo sobre Pawtucket. La ciudad en la que había vivido una doble vida era ahora el lugar de su renacimiento, como una persona completa que abarcaba todas las facetas de su ser. El reflejo en el cristal mostraba a una mujer segura de sí misma, de postura erguida y mirada tranquila. Ya no era la recatada Erin la archivista que ocultaba su verdadero yo, ni la estirada Erin la heredera que resoplaba por su posición. Ahora era simplemente Erin Aldrich, una mujer que había aceptado su poder, su responsabilidad y su destino. Una llamada telefónica interrumpió sus cavilaciones. Vincent Brooks le informaba de un nuevo y prometedor proyecto que requería su atención. Erin sonrió al escuchar los detalles. La vida continuaba, con nuevos retos, nuevas oportunidades y nuevos horizontes. 5 años de doble vida le habían enseñado a apreciar cada momento, cada experiencia, cada decisión. No se arrepentía de nada, ni de los años de fingimiento, ni de la dolorosa ruptura con Wade. Todo había formado parte del viaje que la había llevado a su verdadero yo. Y ahora, en el umbral de una nueva etapa de su vida, Erin Aldrich estaba preparada para seguir adelante, fuerte, segura de sí misma y libre de las ataduras del pasado. Mitch,